Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, de verdad, es un gozo el poder estar aquí una vez más con todos ustedes. Y pues, como siempre, nos vamos a deleitar de la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué vimos ayer? Bueno, rápidamente, ayer veíamos cómo es que la vida del rey Ezequías fue extendida. También vimos cómo actuaron los reyes Manasés y Amón. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, rápidamente vamos a ver una vez más, estamos en Segunda de Crónicas, la biografía del rey Ezequías, y vamos también a hacer lo propio con la biografía de los reyes Manasés y Amón. Recuerden, estamos leyendo de una manera tal que vamos a traer junto todo lo que se haya dicho en un libro y en el otro, pero que haya sucedido en la misma coordenada a través de la línea del tiempo, ¿sí? Un punto en el tiempo en común que nos lleva a tener el cuadro completo, ¿sí? De todo lo que estaba sucediendo justo en aquel momento, ¿sí? Bueno, pues, como siempre, no podemos avanzar sin pedirle la ayuda a Dios. Sin Dios estamos perdidos, sin Dios estamos sin fuerzas y sin Dios estamos sin inspiración. Así que lo que queremos pedirle hoy es inspiración. Tenemos la palabra, tenemos el estudio, tenemos todo bien repasado, pero sin inspiración, tengamos lo que tengamos, no tiene sentido. Así que eso es lo que vamos a pedir, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias una vez más por esta oportunidad. Ayúdanos tú, Señor, mientras avanzamos en el estudio, la lectura de esta tu santa palabra, la Biblia. Concédenos, Señor, el poder ser usados hoy como instrumento para que tantos y como tengamos allá en audiencia puedan recibir la bendición de la lectura de hoy. Padre Santo, gracias, gracias, gracias por todo lo que vienes haciendo en nuestras vidas y en la de nuestros oyentes. Si alguien está enfermo, Señor, sea usted lidiando con él, ayudándolo, Padre, Señor. Reprendemos las enfermedades en el nombre maravilloso de Jesucristo. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos.
y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir al sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habréis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras liberar su tierra de mi mano? Que Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová, Dios, y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: ¿Cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Jehová libra a Ezequías. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto, y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Enfermedad de Ezequías. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal.
Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló a él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel,
Pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. Y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa. Y reinó en su lugar Amón, su hijo. Reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés, su padre. Antes bien aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón,
Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Una vez más le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por todo lo bueno que Él es siempre con nosotros. Recuerden que la palabra de Dios, la Biblia que estamos leyendo, no fue solamente dirigida para aquellos en cuyo instante, momento, tiempo se escribió cada uno de estos libros, sino que son palabras que están dirigidas a todos y cada uno de aquellos que iban a venir a leer la Biblia en distintos tiempos allá en el futuro, por distintas personas. Una de esas personas privilegiadas somos todos nosotros, ¿sí? Dios es bueno, Dios es maravilloso, su palabra es más que suficiente. Una vez más, nos encontramos ante caracteres que nos van a dejar ver cuál es el nivel de entendimiento de lo que realmente significa ser, bueno, alguien según el corazón de Dios. Acabamos de leer un poco más de la vida de Ezequías, acabamos de leer sobre Manasés y acabamos de leer sobre Amón. Y vamos a ver lo que nos toca para esta noche en cuanto a nuestra actividad de meditación. Te toca a ti hacer esto. Reflexiona sobre las diferencias entre Ezequías y Manasés. Así mismito. Reflexiona sobre las diferencias entre Ezequías y Manasés. ¿Sí? Bueno, rápidamente tú y yo y todos nosotros nos damos cuenta, pues, qué es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ezequías es un rey de quien nosotros ya hemos venido hablando y sobre quien nosotros hemos visto, pues, que la mano de Dios no ha hecho más que sino bendecirle. Incluso estando a punto de morir, bueno, sus días son extendidos, ¿sí? Pero hay una cosa que como que no termina de convencernos sobre lo que realmente sucedió en la vida de Ezequías. Recuerda, Ezequías viene de una gran victoria contra los asirios, contra los babilonios. Bueno, es Dios ayudándole. Contrario a lo que todos pensaban, esto era una batalla perdida, pero la mano de Dios le dio la victoria. Como siempre, recuerda, no son las apariencias, no son las circunstancias, sino es Dios, Dios quien tiene la última palabra. Entonces, Ezequías es bendecido de parte de Dios, pero algo sucede al final de sus días, donde se aparta aparentemente de Dios, ¿ve? Pero luego recapacita y vuelve a él, ¿sí? Pero contrario a la vida de Ezequías, ¿sí? Vamos a encontrar la vida de Manasés. Y bueno, después ya vas a ver lo que pasa con Amón, el nieto de Ezequías, un terrible, un malvado, quien es asesinado por la maldad que había en él. Bueno, Manasés es alguien completamente contrario a lo que inicialmente es la vida de Ezequías. Antes de comenzar a darle la gloria a Dios con sus acciones, sus hechos, termina por causar, pues, aparentemente una vergüenza al ser alguien que se dedica a hacer lo malo delante de los ojos de Dios e incluso pasa a sus hijos por el fuego, dice la Biblia. Así que era un terrible idólatra, era un terrible ejemplo para el pueblo de Dios. Así que mucho cuidado con esto. Si bien es cierto que estamos hablando de Judá, no obstante recuerda que Judá también se vio inmersa en todas las atrocidades en las que también cayó Samaria o Israel. Y bueno, habrás de ya saber hasta este punto que eso se injertó en Judá luego de que Judá o los reyes de Judá se emparentaren pues con el rey de Israel llamado Acab, ¿sí? Ya que una de las hijas de Acab que tuvo con Jezabel,
fue mujer de uno de los reyes de Judá. Y ahí comenzó todo un sinnúmero de desgracia tras desgracia, lo que no debió de haber sucedido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, al final de sus días, Manasés vuelve a Dios, se arrepiente, pero no es suficiente, ¿sí? Todo lo que venía haciendo era malo, completamente malo. Tuvo que caer prisionero de los asirios, tuvo que ser encadenado allá en Babilonia para que recién recapacite. Pero recuerda, a veces así sucede con muchos en sus vidas también, ¿ve? Viven una vida descontrolada, sin sentido, sin nada de Dios, pero allá cuando ya parece que la esperanza se ha perdido, llega Dios siempre y cuando uno se humille, porque escrito está, si se humillare mi pueblo, eso tiene que suceder. Él se humilla y, bueno, cuando regresa a Israel, proclama a Dios como el único y verdadero Dios. ¿Ve? Manasés reconoce que Jehová era Dios. ¿Qué pasó? Bueno, pues no lo consideraba Dios. Era un idólatra, un adorador de cualquier otra entidad menos de la única y verdadera entidad. ¿Sí? Así que Dios es Dios. ¿Ve? Eso es lo que siempre debemos de tener presente. Bueno, no está dicho tampoco que hemos de seguir el ejemplo de Manasés, porque es a toda primera impresión un mal ejemplo, así que no lo sigas. Procura hacer lo bueno, porque ninguno de nosotros quiere, pero si se llegara a suceder, al menos en esa parte que se llama la desesperanza, busca a Dios y Él nunca te va a fallar, ¿sí? Bueno, pues seguimos leyendo, seguimos avanzando. Recuerda siempre que este programa llega gracias a toditos ustedes. Si sientes en tu corazón apoyar este proyecto, aquí tienes Yape, aquí tienes Plin. Claro, funcionan solo en el Perú, pero no te preocupes. Ahí tienes un número de cuenta también, si acaso te puede ser de utilidad. Aquí tenemos también PayPal, ¿sí? Para que puedas usarlo, ¿sí? Entonces, rápidamente solamente nos queda invitarte a que vuelvas mañana y que, bueno, juntamente con nosotros te goces en leer más palabra de Dios. Que Dios se convierta en una realidad en tu vida es lo que deseamos con todo nuestro corazón, y mientras todavía el mundo sigue sumergido en lo que se conoce como la pandemia del COVID, deseamos que Dios te mantenga saludable, que Dios te mantenga alejado de esto que causa muchos problemas, ¿sí? Todavía sigue siendo peligro eso para la humanidad, claro, pero recuerda siempre que con Dios somos más que vencedores. Eso no quiere decir que te descuides, ¿sí? Sean prudentes. Eso escrito está. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Shalom.